Guerrero. Gracias, Olga, gracias, Leila, gracias, Valentín. Yo estoy seguro que se va a incorporar en cualquier momento. Bueno, el mes avanza, ya estamos llegando al final del 2021 y ahora la gran pregunta es, ¿qué nos depara el año próximo? ¿Será un año de incertidumbre? ¿Será un año de realizaciones? ¿Será un año de tranquilidad? ¿Será un año de COVID? ¿Será un año de complejas rivalidades políticas? Todo eso puede suceder, cualquiera de esas cosas pueden dominar el año que viene. Por lo que uno puede ver. Sí, claro. Bueno, 2022 en términos políticos, sí, pero es un año en el cual, aunque no es un año preelectoral, sí es un año de un tema interno de los partidos, o sea, donde se agudizan los conflictos, no necesariamente conflictos, en algunos partidos hay más que en otros, sí, pero al menos la competencia interna de los partidos, tanto para elegir autoridades partidarias como para comenzar las precampañas, o sea, las precandidaturas, las campañas de las precandidaturas con miras a elegir candidatos dentro de los partidos, porque no es un año preelectoral para el país, pero sí es preelectoral en los partidos, ¿me entienden? Mira, Eh, yo el preveo 20. que el año próximo va a ser un año de muchas dificultades, porque algunos de los problemas, si bien la economía puede seguir creciendo, como vaticina el Banco Central de la República, es evidente que ese crecimiento no se va a reflejar en la gran mayoría de la población dominicana, porque el crecimiento económico que hemos tenido muy firme en los últimos 20 o 30 años, lo que ha hecho es agudizar las desigualdades sociales que existen en este país, si bien es cierto que la clase media ha crecido y se ha fortalecido. Pero la clase media se ha fortalecido sobre la base de una especie de acumulación personal que no es muy sólida, porque cada día, por efecto de la inflación, esa acumulación o ese avance de la clase media se ve torpedeada por la inflación, por una serie de dificultades, porque hoy en día, y si sigue aumentando el precio de los combustibles, hoy en día tener un vehículo y poner en marcha un vehículo, dado que no existe un sistema todavía de transporte fiable ni cómodo, que le permita a la gente, por ejemplo, usarlo con más frecuencia, evidentemente tener un vehículo ya es una carga grande económica en este país. Mira, este viernes el precio, el precio del petróleo de Texas, digo este viernes no, ayer lunes se anunció que el precio del petróleo de Texas, que es el que se toma como referencia para fijar los precios locales de los combustibles, sufrió un aumento sustancial. De manera pues que cabe esperar que el viernes se haga un anuncio de aumento de los combustibles, a menos que el gobierno no asimile nuevamente ese incremento, porque es inevitable. Por eso es que he estado yo preguntándome, sin recibir una respuesta que me satisfaga, ¿no? De que por qué aquí se toma ese precio de ese petróleo, que no es el precio, que no es el petróleo que la República Dominicana importa en su totalidad, porque el país importa petróleo combustible, más que petróleo, lo que el país está importando son productos terminados y semiterminados, algunos de los cuales terminan de refinarlo la refinería de petróleo. Pero vienen de diferentes puntos de productores, de diferentes lugares. Por eso yo digo, y son petróleos muy diferentes, algunos con un alto contenido de azufre, otros sin alto contenido de azufre, que son mucho mejores para su refinación. Yo me pregunto, ¿por qué no se toma una cesta, una canasta de todos esos petróleos para fijar los precios? Y probablemente sean menores. Lo que pasa es que el impuesto a los combustibles es una de las fuentes principales de ingresos del Estado dominicano. Ahí es que está el problema. La gente muchas veces cuando se le trata el tema no entienden, pero la refinería compra básicamente el 80% de productos terminados que no son efectivamente derivados de que no son afectados precisamente por ese precio en particular que es el que se toma como referencia. Y por eso vimos la semana pasada cómo el Ministerio de Industria y Comercio tuvo que salir al frente a
pues a responder unas declaraciones de que existía una mafia de los hidrocarburos en el Ministerio de Industria y Comercio. Ellos dijeron que no, dieron las informaciones a la prensa de que no existe tal mafia, sino que todo corresponde a un cálculo completamente natural que tiene que ver con el tema de los precios del petróleo a nivel internacional. Sin embargo, es cierto que más de un 80% de lo que compra la refinería son productos terminados y no tiene nada que ver con el precio del barril de petróleo. Mira, el problema es que la refinería, que fue construida en los años 70, creo que se inauguró, no recuerdo bien exactamente, en 1970, solo tiene una capacidad que no ha variado desde entonces porque la refinería no ha crecido, no se ha ampliado. Ya no tiene sentido ampliarla porque el país no produce petróleo. Es decir, es solamente de 30.000 barriles diarios de petróleo. Esa es su capacidad de refinación. Es decir, y eso era apenas el 90 o el 75% del consumo de combustible en la República Dominicana cuando esa refinería entró en operación. Y hoy en día el consumo de la República Dominicana se ha multiplicado, pero muchas veces, porque la economía ha ido creciendo y a medida que la economía crece, ese tipo de insumo, ese tipo de productos se aumenta conforme al crecimiento del país, porque de ahí salen todos los combustibles, es decir, lo que se usan en los automóviles, lo que usan las empresas, lo que se usan en los hogares, porque el gas licuado de petróleo también sale del petróleo, el GLP. De manera pues que, no sé, el país y ya hacer una nueva refinería o ampliar la refinería, los expertos dicen, no lo digo yo porque no tengo más conocimiento que el que leo todos los días y de lo que me dicen los economistas sobre el caso, pero dicen los expertos que ampliar la refinería o construir otra no tenía sentido. Mira, cuando el presidente Leonel Fernández viajó en ese 40 aniversario de la Revolución de Libia, que fue de América Latina el único que viajó. En esa época el doctor Leonel Fernández estaba buscando el apoyo de los países árabes porque tenía pretensiones de dirigir un organismo internacional importante. Incluso hubo algunos que alentaban la esperanza de que podía dirigir algo así como la ONU. Y entonces necesitaba... O la OEA, que también sí, estaban promoviendo ese cargo, el del secretario general de la OEA. Bueno, pues sí, exactamente, pero yo creo que él encuentra que eso es muy pequeño para él, pero no quiero entrar en eso. Cuando él regresó, que se tomó fotografías que yo reproduzco en uno de mis libros con Muammar Gaddafi, que era un hombre del 40 aniversario, uno de los dictadores peores que existían en África en ese tiempo. Y él tuvo una reunión y anunció al país, él en una oportunidad, que había llegado a un acuerdo con el hijo del señor Gaddafi, que luego cayó preso y creo que murió, porque hay uno que todavía está vivo, pero con el que él se reunió, que se señalaba como el potencial sucesor de Gaddafi en el poder en Libia, iban a hacer una inversión de $2.000 millones. Yo recuerdo exactamente esa cantidad. Creo que en Montecristi o en esa zona, para hacer una refinería. Naturalmente esa refinería, si se hacía con dinero libio, esa refinería iba a trabajar con petróleo libio. Eso era natural, pero en esa época no tenía sentido, ¿no? Porque hay productores, el Caribe y la República Dominicana está rodeada de países productores de petróleo. Venezuela, Colombia produce suficiente petróleo para llenar parte de sus necesidades. Ecuador es incluso miembro de la OPEP. México, que no es miembro de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, es un gran productor de petróleo. De manera pues que Brasil produce mucho petróleo también. De manera pues Trinidad Tobago es un gran productor de petróleo y un gran exportador de petróleo. De manera pues que pensar en refinería en la República Dominicana no tiene ningún sentido. Y aquí yo creo que se ha descartado la posibilidad de encontrar petróleo. Primero porque los trabajos de prospección para buscarlo, de exploración, son muy costosos, y segundo, no sé qué haríamos con ese petróleo. En una vez se creía que había petróleo en un sitio denominado en Asua, no recuerdo exactamente el nombre, porque incluso mi padre me decía
que muchas veces ahí fluía petróleo a la superficie, es decir, se veían restos de petróleo, señales de petróleo. En Maleno se llama ese sitio, pero los estudios que se hicieron decían que aparentemente no había suficiente cantidad en el subsuelo como para justificar una explotación en gran escala, y además decían que y también decían que era un petróleo de muy poca calidad. Tú dices que los trabajos de exploración son muy caros, ciertamente lo son, pero según la ley, tengo entendido, no soy experta en minería, pero lo conversamos y se lo preguntamos los dos, creo que era la gente de Cormicón que estábamos entrevistando, Cormidón, que estábamos entrevistando, si mal no recuerdo, Miguel, y algún experto también en algún momento sobre el tema de petróleo específicamente se lo preguntamos también, que según la legislación dominicana, aquel que en la exploración encuentre petróleo tiene prelación o prioridad para la explotación si así le interesara. No es que está obligado a hacerlo, pero tiene prioridad si así le interesara. Eso puede ser un atractivo importante para que algunas empresas puedan tener. Tú sabes. Pero lo mejor es Saludos, Valentín. Pero déjame responderle a Leila, por favor. No es una respuesta, sino agregarle algo a lo que Leila dice. Es decir, con la fobia que hay aquí, una fobia creciente contra la explotación de los recursos del subsuelo dominicano, es decir, la minería metálica. Aquí se encuentra petróleo o se inicia una operación de petróleo, y aquí vamos a tener se van a morir todos los ambientalistas aquí en el país, y va a ser imposible hacerlo. Sí, le va a dar un infarto al miocardio. Pero ojalá no encontremos petróleo aquí. El petróleo es una maldición. Yo creo que es la maldición. Y bueno, va a seguir siendo útil por mucho tiempo el petróleo todavía, a pesar de todos los avances tecnológicos y los esfuerzos por tener un planeta libre de toda contaminación o de una mínima contaminación. Pero el petróleo va a seguir teniendo un papel importantísimo en el mundo durante mucho tiempo todavía. Sin embargo, yo creo... si le llaman oro negro para que después no nos digan racista, porque ya hasta el Black Friday le quieren cambiar el nombre. Eso no tiene... Sí. Pero ya le quitaron, ya no se puede decir que el cloro es blanqueador, porque ya eso es ofensivo. Políticamente incorrecto. Ya a los calvos que hagan su protesta para que no se promueva el champú, porque eso los ofende. Okay. Continúa, Olga. Y no se va a prohibir el chocolate. Sí, yo quiero referirme precisamente a ese tema. La verdad es que nosotros tenemos un camino muy largo que recorrer, porque hay tantas cosas que son sumamente sencillas que se pudieran hacer para ir poco a poco. Yo entiendo que sería soñar, y ahí me veo un poquito reflejada en esta posición un poco extrema que a veces tienen los ambientalistas. Yo entiendo esa posición porque finalmente existe una serie de documentación científica que avala que efectivamente estamos haciendo un mal uso de ciertos recursos que van terminando con nuestro propio planeta. Yo creo que eso debe ser, más allá de un concepto romántico, debe ser una realidad y una preocupación genuina por parte de los gobiernos. Pero a propósito de eso, la industria del plástico es más contaminante que el petróleo. La verdad que lo de la industria del plástico es impresionante. Aquí, por ejemplo, una vez yo hice una investigación sobre eso. Hay unas 40 y pico de empresas que trabajan con el tema del plástico. Se hizo esta ley que estuvimos discutiendo precisamente aquí con un invitado cuyo nombre no recuerdo, creo que es Rizik, que es una persona que conoce bastante el tema de los desechos sólidos. Hoy Risec, Recyclers, tiene Risec Recyclers. Así es. Es experto en reciclaje. Pero aquí, por ejemplo, hay ciertas iniciativas que son del sector privado que han tratado de brindar una solución, no de una forma desinteresada, dicho sea de paso, porque muchas de esas empresas le sacan provecho a ese negocio del reciclaje y me parece válido porque en cierta forma es un ganar-ganar. Sin embargo, con el tema de los
de los combustibles fósiles. Yo vi el otro día un documental sobre Eslovenia y cómo con medidas muy pequeñas, como declarar ciertos lugares donde solamente se puede transitar con bicicleta, con el tema también del reciclaje, han avanzado bastante con muy pocos recursos. Uno pensaría que no es tan difícil replicar ciertos ejemplos aquí en República Dominicana. Yo veo, por ejemplo, el caso de la ciudad colonial, que me parece que sería perfecto como un plan piloto para establecerlo peatonal completamente. Ya de por sí es un caos el tema del tránsito por ahí, porque son calles diseñadas, calles antiguas, diseñadas con un espacio quizás no tan amplio como las calles que son más actuales. El tema de que hay una amplia circulación de turistas, hay poco espacio del parqueo, y eso sería, además de beneficioso para el tema de la circulación en la zona, también sería un plus o como atractivo dentro de las características turísticas que tiene ese lugar. Entonces, creo que se puede hacer mucho, pero debe existir una intención que sobrepase el periódico y la fotografía y el tema de relaciones públicas. Yo creo que debe haber una intención real, llamar a la gente que sabe de eso y finalmente comenzar a hacer algo que sea real, que realmente tenga un impacto. Yo, si me permiten, que lo he intentado varias veces. Pobre Valentín. Es que como no te ves, Valentín, como no te ves, a veces uno... No, pero no se escucha. Esto es radio. La radio no se ve, se escucha. Saludo, don Miguel, saludo, Olga, saludo, Leila Mejía, saludo al pueblo dominicano, aunque el tono no guste. Pero yo creo, mira, qué buena suerte que Dios tuvo a bien, antes del surgimiento del hombre, hacer desaparecer a los dinosaurios, porque según tengo entendido, una gran parte del CO2 que afecta el ecosistema lo produce la ganadería, lo producen las vacas y sus cacas, matadoras de atmósfera. Yo me imagino que si los dinosaurios hubiesen poblado el planeta Tierra todavía con el tamaño gigantesco y produciendo el mismo nivel de caca que las vacas, solo que multiplicado por la amplitud, por el tamaño de sus órganos digestivos, pues entonces tendríamos un problema mayúsculo. ¿Qué produce más daño? ¿El smog de los vehículos o las cacas de las vacas y de la ganadería en términos general? ¿Qué produce más daño al ecosistema? Lo cierto es que el tema preocupante, bien manifiesto, bien tratado por don Miguel y su preocupación, y yo en eso hago causa común, pidiéndole a Dios también que no permita que aparezca petróleo, porque don Miguel, usted que sabe más que yo de geografía y de geopolítica, me podría decir cuál de los países productores del petróleo tiene una condición por lo menos de estabilidad. Sabemos de muchos países que son muy ricos, pero que hay una gran desigualdad dentro de los países productores del petróleo, y el mayor país productor de petróleo de nuestra América Latina, Venezuela, sabemos la situación en la que se encuentra, la invivibilidad. Es decir, que donde quiera que aparece el petróleo, que es el oro negro, donde quiera que aparezca. No le digas bueno, así. Yo lo puedo decir porque yo soy negrito, tú sabes, si tú lo dices, Leila, van a decir, espérate, tú eres una racista. Pero yo soy un morenito que no, que la gente no hay gente negra ya, no hay gente negra, porque pero no yo sí soy negro, yo soy negro y a orgullo, yo soy no negro se le puede decir negro a los negros ya en esta época, los negros no son negros, son otra cosa, pero no negros. Bueno, pero lo de orgullo marrones serán, no sé, son marrones, pero no son negros. Lo de orgullo no es por el color tampoco, lo de orgullo es por ser simplemente parte de los seres humanos. Que ese es el único orgullo que hay que tener. Ah, mira, qué bueno, soy un humano, qué bien. Esta es la raza que lo domina todo y la que lo daña todo. Pues yo soy un humano, qué bien. El color, eso es un asunto que solamente afecta a la gente que tiene ese tipo de organismo mental. El problema del petróleo, lo primero es que yo no rechazo todos los argumentos de los ambientalistas, porque
pero lo que muchos ambientalistas no reconocen es que hay suficiente tecnología que puede hacer la explotación de los recursos del subsuelo de un país de una forma amigable, conforme a lo que se necesita hacer, ¿no? Y el hombre es mucho más contaminante que cualquier operación minera que se pueda hacer en el país, y con eso no estoy defendiendo a ninguna compañía minera. Pero la verdad es que es imposible concebir la vida moderna sin una explotación minera, porque todo lo que nosotros tocamos y todo lo que vivimos, las casas donde vivimos, los automóviles donde nos movemos, los teléfonos que usamos, las computadoras, los micrófonos, todo, la televisión, las neveras, las estufas, todo proviene de alguna forma u otra de minería. De manera pues que es imposible, si la minería desapareciera o muriera, como quieren pretender mucha gente, moriría con ella también la forma de vida moderna que nosotros conocemos. No quiere decir que no haya otra forma de vida posterior, pero eso es una realidad. Ahora, el problema del petróleo es que las últimas guerras y los últimos conflictos mundiales han girado alrededor de la posesión de ese don de la naturaleza, ¿no? Del petróleo. Todo el mundo sabe que las transformaciones que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial en el Medio Oriente no fueron más que el resultado de la distribución de las grandes zonas donde había enormes yacimientos de petróleo, como Irak, todos esos países, incluso Egipto, que no es un productor de petróleo. Egipto produce petróleo porque en el Sinaí lo encontraron los israelíes después de la guerra de los 6 días. Y se lo devolvieron a los egipcios. Entonces hay una maldición detrás del petróleo, y todo el mundo sabe que incluso que el petróleo también estuvo muy fuertemente vinculado, fue uno de los propósitos de la guerra de la tormenta del desierto, la guerra de Irak, cuando Hussein invadió Kuwait. Eso no quiere decir que si nosotros un día encontramos petróleo vamos a ser objeto de una lucha imperial aquí en la República Dominicana. Yo lo dudo. Pero nosotros hemos podido vivir bien sin petróleo, entonces, y tenemos otras riquezas del subsuelo que son tan valiosas como el petróleo, que deberíamos explotar racionalmente, porque existe tecnología amigable con la naturaleza para la explotación de esos recursos. Y no lo podemos cerrar a eso, porque el futuro de nosotros depende de que nosotros podamos hacer un uso armónico y un uso racional de esos recursos. Porque todos los países lo usan. Chile explota su cobre, Estados Unidos explota su petróleo, Venezuela explota el suyo, Cuba explota el ferroníquel que tiene con una compañía similar a creo que la Falconbridge es la que está en Cuba. Venezuela explota su petróleo y Brasil explota el suyo. Rusia es la mayor productor de petróleo hoy en el mundo, más que Arabia Saudita y que los Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos lo va a superar. Creo que decían que para el 2024, 2025 iba a ser exportador neto de petróleo. Es decir, que no iba a necesitar petróleo extranjero para subsistir. Lo que pasa es que los Estados Unidos tienen su petróleo y mantienen sus reservas, porque se llenan su déficit con petróleo ajeno y lo compran. El día que Estados Unidos dejara de comprar petróleo, se tumbaría, quizás se caerían los precios, pero se caería también el suyo. Yo no sé, yo no debería hablar con tantas pretensión de propiedad de algo que yo desconozco tremendamente. Miren, Miguel y Olga, a mí me gustaría aprovechar a Valentín aquí, como todavía quedan unos minutos antes de comunicarnos con el invitado, para que él nos explique en más detalle, porque él es mucho más abogado que yo, porque él está ejerciendo y yo no. Él nos explique con más detalle las consecuencias jurídicas. Valentín, ¿te fuiste? ¿Se me fue Valentín? Ah, bueno. Lo hemos carajo. perdido. Perdimos a Valentín. Bueno, lo que me refería era el tema del vencimiento del plazo Sí. para terminar de presentar las pruebas en el caso Antipulpo, porque aunque eso fue publicado en todos los medios, efectivamente el plazo original ya venció. Wilson Camacho decía que todavía están dentro del plazo porque como quiera
procesalmente se le intima a un plazo, si mal no recuerdo lo que dice el código, porque recuerden que yo no estoy haciendo, pero si mal no recuerdo lo que dice el código, una vez vencido este plazo original, se le intima 15 días más para que completen las Creo, pruebas y que creo ellos que le han leí, llegado. creo que leí una declaración de Carlos Salcedo, que es abogado de uno de ellos, ¿no? Donde dice que el plazo son 5 días y que entonces el juez le puede dar 30 días adicionales para que presenten las pruebas. Pero haría falta la aclaración de, como tú bien dices, de Valentín. Sí, Yo, porque lo curioso es que un caso que tiene tanto tiempo, por el cual el Ministerio Público pidió para todos los imputados 18 meses, que es como una condena previa, eh, ellos digan ahora que no han podido completar las pruebas, aunque Wilson Camacho lo que está queriendo decir es que le han llegado unos documentos nuevos que están revisando, porque eso fue lo que él dijo cuando le preguntaron hoy por qué dejaron vencer ese plazo original. Pero uno se sorprende. y creo que le habían dado un plazo adicional hace unos meses, no recuerdo. Yo no recuerdo bien porque... Claro, claro que sí. Ahora, ¿qué pretenden las autoridades? Porque en la mañana de hoy, creo que en el Sol de la Mañana, ¿no? Llamó la esposa del ex procurador eh, señalando que habían colocado o habían trasladado al recinto donde está el ex procurador general de la República, un espacio cerrado, algunos acusados de una operación llamada Larva, ¿no? La operación Larva, Así es. Sí, sí. que era una operación de antinarcótica que encabezó el señor procurador, el ex procurador, hoy ex procurador, y que esa operación involucró un decomiso de alrededor de 700, ¿cuántos kilos? No recuerdo cuántos kilos de cocaína valoradas en cientos de millones de dólares. Y ella decía que su marido corre peligro y que responsabilizaba a los miembros del Ministerio Público e incluso al presidente de la República, al licenciado Luis Abinader, por su condición de presidente y jefe del Ministerio Público Independiente, con todo lo independiente que es, porque él fue que lo nombró y él tiene la potestad constitucional también para cambiar ese Ministerio Público. Y nadie está sugiriendo con lo que yo estoy diciendo, ni con lo que dijo la señora del ex procurador, que cambien el Ministerio Público, porque al final cualquier otro ministerio público que se designe en esta administración va a seguir probablemente los lineamientos del actual Ministerio Público Independiente, porque yo me resisto a pensar que esta gente está actuando de motu propio. Precisamente hoy se dieron unas declaraciones de Patricia Lagombra, que es la encargada de la Dirección de Centros de Corrección y Rehabilitación, y dijo que en ningún momento estuvo en riesgo la vida o estuvo en riesgo el señor Jean Alain Rodríguez. Y hablo cita, dice: queremos dejar constancia de que dichos internos nunca constituyeron riesgo alguno para la integridad física y mental de ningún otro privado de libertad. Ella añadió que los imputados del caso Larva sí estuvieron en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal, donde se encuentra detenido Jean Alain, pero por pocas horas. Los internos del caso Larva estuvieron de manera temporal en el centro y durante algunas horas, a los fines de rehabilitar los espacios en las celdas de Najayo. Eso fue lo que declaró precisamente Patricia Lagombra respecto al tema con el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Bueno, la verdad es que sí, que la seguridad... Lo cierto es que Jean Volvió Alain, Valentín, qué bueno. yo estoy aquí, yo estoy Uh-huh. Pero yo aquí, te estaba créame. llamando y no me hiciste caso. No fui yo, culpa. ¿Cuál es el servidor? ¿Cuál es tu prestador de servicio telefónico? Culpa al prestador de servicio telefónico conmigo. No fue mi culpa. Pero lo cierto es que en el caso de Jean Alain yo debo coincidir con lo manifiesto por el doctor Ricardo Nieves en el día de hoy en uno de sus acostumbrados espacios. No lo dijo en el gobierno, aquí perdón, en el rumbo de la mañana, sino en uno de los programas que él hace, el Café con Nieves, que transmite por su canal de YouTube.
y él está conteste con el hecho de que ya es innecesaria la prisión preventiva que pesa sobre el actual ex procurador general de la República, el actual reo Jean Alain Rodríguez, que está purgando ya prácticamente una pena anticipada de conformidad con las exigencias caudigales. No es el caso de muchos de los investigados y procesados en otros casos de corrupción, aunque coincido con don Miguel en establecer que tienen un sello característico prácticamente todos los procesos llevados a efecto por la presente administración del Ministerio Público, por la presente cabeza del Ministerio Público. Tienen un caldo de cultivo y un sello característico. Y en lo que respecta a la prisión preventiva que se le impuso al ex procurador general de la República, y quiero recordar la base de sustentación probatoria que manifestó el Ministerio Público y la base imputacional, o sea, lo que se les indica al ex procurador. Al final de cuentas, usted lo puede reducir a una sola cosa: odio y venganza. ¿Por qué? Y creo que he sido reiterativo en manifestar esto. Fíjese que no lo he hecho con respecto a ningún otro proceso, ni siquiera procesos en los que yo tengo participación como abogado apoderado. Pero en este caso, indefectiblemente de que la maledicencia personal y la capacidad cerebral para orquestar situaciones que no se corresponden necesariamente con la verdad, y en esa teoría conspirativa eterna que se tiene aquí en este país, que se ha puesto tan de manifiesto, tan de boga en estos días, debo decir que en este caso, señores, en las imputaciones que se encuentran contenidas en la solicitud de medida de coerción, a menos que haya aparecido otra cosa que yo no sepa, debo decir, basado en eso, que nunca se correspondió que estuviera preso, porque ¿cómo te puede decir que una persona de un ex procurador puede estar preso porque a una pared no le dieron 5 o 6 o 3 o 4 manos de pintura, que hay vicios de construcción, que hubo una presunta sobrevaluación y usted no ve ninguna empresa sometida, ni ningún, en el caso, por ejemplo, de Macarrulla, que estoy de acuerdo con que no haya sido sometido, pero Macarrulla y otros, Macarrulla, los Vicines, muchísima gente, porque aquí en este programa, este señor, el de Adoco, Julio César de la Rosa, el presidente de Adoco, nos dio detalles de las 7 empresas que participaron en la construcción de la Nueva Victoria. Y él mismo nos dijo que no había una auditoría, ¿te acuerdas? No, pero si ustedes me permiten recordarle, para anexarle algo, la actual Procuraduría General de la República aumentó el valor de la construcción, de manera pues que no se puede acusar a la ex Procuraduría General de la República de haber adulterado los costos de ese proyecto. Ni a Macarrulla tampoco. Ni a Macarrulla tampoco. Exactamente. Claro. ¿Qué podemos decir, señores? Esto fue un plan bien orquestado. Yo creo que el procurador es un preso político. Claro, lo es, pero veamos los antecedentes, los precedentes. Primero lo cocinaron, lo sazonaron bien sazonado y crearon un sentimiento de repulsa casi colectiva con respecto a la figura del ex procurador. Yo en su momento le advertí, magistrado, usted está permitiendo que las cosas estén llegando muy lejos. Usted tiene que salir al frente de muchas cosas que se dicen que usted sabe que no son verdad, pero hágala ahora. Bueno, lamentablemente él se confió en que la persecución política en este país estaba mandada a guardar, de que eso era cosa del pasado y de un pasado ominoso de la República Dominicana, y lo que él no sabía era que la realidad le iba a dar de frente. No lo sabía él, no lo sabía yo, porque yo no soy un pitonista tampoco. Yo simplemente veía acontecimientos, cosas que se decían que obviamente no correspondían a la verdad, y es obvio que lo primero que se hizo, reitero, como antecedente, fue crear un estado de malestar, hacerle creer a la sociedad dominicana que en esa persona se encarnaba todo lo malo, todo lo afectador, todo lo nocivo
que hubo en una gestión de gobierno y que le afectó a ellos. Si usted sentía algún tipo de malestar o afectación por el gobierno, mire, todo es Jean Alain Rodríguez. Y en realidad, la imputación que se hizo con respecto a él es un asunto de posiblemente aparezca, mañana quién sabe, es posible que aparezca un testigo, y en definitiva, una testigo protagónica, que es una persona que ha sido sometida y acusada por definir en su conducta una norma proscriptiva, y todo el mundo sabe, en el estudio que se ha hecho internacionalmente de la figura del arrepentido en materia procesal penal, o lo que nosotros conocemos como el testigo premiado, que es una persona que está dispuesta, según se ha estudiado sociológica y psicológicamente, y desde el punto de vista procesal penal, dispuesta a decir lo que sea que haya que decir o lo que le digan que haya que decir, con tal de conseguir el premio en contraprestación por la labor que hace de afectación de la garantía penal sustantiva de una persona imputada en un proceso. Y Valentín, Lo que está pasando... el caso de ella es como más peligroso y diferente que otros casos como el de Girón, por ejemplo, porque Girón, mal que bien, estaba más cercano a las personas, mucho más cercano a las personas que él, entre comillas, delató, ¿verdad? Pero ella no, ella era una funcionaria de quinta, de un almacén, de un qué sé yo qué, o sea, Mire, te quite mucho, exacto, de decimosexta, decimosexta. ¿Qué significa eso? El precedente de eso es que mañana, para este gobierno, para el que venga después, para no ponerle colores, para no limitarlo a un partido, sino al precedente jurídico. Mañana, cualquier funcionario de decimosexta categoría, como tú dices, de un almacén de la regional sur, de una institución, que haya tenido una ficha en la policía y quiera limpiarse, puede venir a inventarse una vaina, ¿entiendes? Sin haber estado nunca cerca. Miren, señores. Pero escúchame, don Miguel, para que usted se lo va a poner más fácil, muy fácil. Por ejemplo, el presidente de la República destituyó a la ministra, hoy exministra de la Juventud. No sé si designaron a alguien en su lugar. No. Pero puede ser que esa muchacha diga, mire, yo en una reunión que tuve con el presidente se estaba tramando tal cosa. Mañana, no, y tú me entiendes, o alguien que tenga algún tipo de recelo. Miren, señores, lo que yo observo en el ambiente político dominicano y en el ambiente de la justicia, revive en mi memoria el brumario de Luis Bonaparte, escrito por Carlos Mar en 1863, donde dice que la historia suele repetirse, primero como una tragedia y segundo como una farsa. Aquí lo que estamos viviendo es una farsa. Evidentemente, y yo no sé en qué va a parar esto, por eso es que yo digo que el año que viene va a ser un año que nos va a deparar muchas dificultades, puede ser un año de incertidumbre, y cuando yo digo un año de incertidumbre, necesariamente no me refiero al ambiente económico, aun cuando la incertidumbre política puede generar incertidumbre económica. Porque hay muchos elementos que van a coincidir en un año, porque la oposición está obligada a recomponerse y la recomposición de la oposición va a tener que ir acompañada con la confrontación con el poder político. Sí, pero yo diría que esto se parece más a una procura que se tenía y que el pueblo dominicano en algún momento, una gran franja del pueblo dominicano abrazó, que era la promesa de el especie de caudillismo con apoyo popular. ¿Cómo era que se llamaba lo que decía? Lo que propugnaba en su momento, creo que Juan Bosch. Dictadura con apoyo popular. Gracias, Olga. Tú siempre tan presente, tan actual y tan prominente. Ese libro jamás volvió a editarse. Gracias. Para contrataciones llama al... Sí. No. Exactamente. Pero lo digo por lo siguiente. Es que toda esa farsa, don Miguel, que en la conciencia y la inteligencia de la gente que sabe pensar y que no está, que no está comprometida muy poco, pero la casi totalidad de la gente, hasta los comprometidos, saben que eso es una mentira, que es una falsa, pero lamentablemente, don Miguel, es una falsa bien vendida. Y la razón por la que uno tiene que asumir posiciones y hacer el análisis a partir de esa realidad, tomando en consideración que nada que usted diga ahora mismo va a arribar
a un 30% de aceptación. Pero eso es lo que yo estoy diciendo, que es una farsa. Hay, Lo que yo estoy pero diciendo que es una farsa es el proceso, es todo lo que estamos viendo. pero es una farsa con apoyo, es una farsa que hay muchísima gente que la defiende, es una farsa que hay muchísima gente que no la entiende como tal. Pero yo sé, pero por eso mismo es que es más farsa todavía. Es una comedia, lo que estamos viendo es una cosa realmente insostenible, porque el juicio de Odebrecht demostró que la prisión, lo que ustedes los abogados llaman que la coerción carcelaria es el extremo, que es preso preventivo, exactamente, es la excepción, que la regla es la libertad. ¿Y a dónde va a ir el procurador? Suponiendo que el procurador intentara huir, ¿a dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? No es imposible en el mundo ya. En el único sitio donde el procurador puede pasar inadvertido en Puerto Rico, que lo confundan con Elvis Crespo. Después de lo contrario, no hay forma, porque su cara es conocida en el mundo entero. Claro. No hay forma en que él vaya a otro lugar que no lo puedan aprender y hacerle su procedimiento de extradición. Sobre todo teniendo en cuenta que la Policía Internacional, la Policía del Mundo, no la Policía Internacional, la Interpol, la Policía del Mundo es un aliado actual del gobierno y de la Procuraduría, es decir, los Estados Unidos. O sea, el procurador no tiene para dónde ir, el ex procurador. No tiene para dónde ir. Eso es lo que digo. No tenga necesidad de ir a ningún otro sitio. No, eso es lo que yo he dicho, que no se justifica la prisión a la que se le ha condenado. Y como dicen ustedes, no tiene necesidad, don Miguel, porque lo que se le imputa es un asunto irracional, ilógico, insustancial y desde el punto de vista procesal. Quien te oye diciéndome eso, parecería que tú me estás refutando cuando estamos coincidiendo en todos los puntos de vista. Pero es que ya la gente tiene que estar acostumbrada, Miguel, que él habla así. Yo nunca lo refuto, don Miguel. Yo único lo que pasa es, mire, hoy yo amanecí difónico, yo estoy medio ronco y estoy haciendo un esfuerzo superior, inusual para comunicarme. Estoy exacerbado en el tono y le pido excusas si así se... No, pero no me refiero a tu tono, me refiero a que parecería, el que prende la radio en ese momento que tú estás hablando, parecería que tú y yo tenemos puntos de vista diferentes, cuando es todo lo contrario, en ese caso en particular. Nosotros luchamos en pareja contra el mundo, que venga Relámpago, Hernández y el que él quiera, somos faja contra cabellera. Pero tú eres bostoniano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tú estás con los medias rojas. Yo soy de los Yankees de Nueva York. Ah, bueno, menos mal. Tú ves, hasta en eso coincidimos. No, la bostoniana soy yo. Amén, hermana. Muy bien. Sí, amén. Claro. Nunca Yankee. ¿O que tú, Olga Filiomé? Yeah, baby. Yeah, baby. Aunque siempre preferiré la pelota local, ¿eh? No, yo le he perdido interés a la pelota local porque yo no voy a los estadios ya. Hace mucho que no voy, porque si tú vas al estadio Quiqueya, tú no sabes si cuando tú sales de ahí va a encontrar tu carro. Ay, Dios mío. ¿Entiendes? Y un hamburger, y cuando tú entras al baño, es un desastre, puede contraer cualquier cosa. El ébola. Pero además... Eso ha mejorado, don Miguel. Ha mejorado. Mejor. Mejor. La verdad. Mejor. Pero ha mejorado mucho eso, Miguel. Yo la razón por la que no tengo tanto apetito por el deporte en términos general, salvo la práctica sana del deporte, o sea, la práctica para uno estar en mejores condiciones físicas, es por el hecho que nunca he entendido por qué un pelotero o un basquetbolista gana más cuarto que un científico. Eso yo no lo entiendo y nunca lo voy a entender y nunca lo voy a apoyar. ¿Y cómo un rapero gana más que un tenor lírico? Exactamente, eso son cosas que yo no entiendo y por vía de consecuencia creo que la sociedad anda medio jodona, medio mal y obviamente cada vez menos, o sea, cada vez somos menos lo que pensamos como lo que son más. Mira, cuando... Los que son más, en definitiva tienen razón porque la minoría se subordina a la mayoría de conformidad con el centralismo democrático. Te voy a decir, yo te voy a explicar en pocas palabras qué es lo que está pasando en relación a lo que tú estás diciendo. El primer vehículo americano que entró al territorio alemán, cuando los alemanes ya
al final de la guerra. Encontraron un pueblecito en Alemania que tenía un ambiente tan bucólico que parecía que por ahí no había pasado nunca la guerra. Pero un letrerito que encontraron los norteamericanos decía que realmente estaban en plena guerra. Decía, todo ha empeorado, solo algo ha mejorado, y es que la moral ha empeorado. Bueno, Qué triste. No, y eso es lo que pasa, eso es lo que vivimos. Tómese su tiempo después del programa, que nos quedan pocos minutos, para que usted, por la vía privada, me explique qué es lo que eso significa en español. Si tú no lo entiendes. Mi cerebro no asciende a tanto. Estamos hablando de la descomposición, ¿no? ¿Saben? De valores. Sí. ¿Saben que Olga, para que tú entres, escúchame, Olga. Yo siempre leía una frase que le atribuían a Camaño, el héroe dominicano, y le decía que había que luchar contra algo así como la inversión de valores. Pero yo a inversión le daba un solo significado al vocablo inversión, que es como lo que ustedes establecen en términos financieros, de poner recursos en un determinado negocio para producir gananciales. Entonces yo nunca entendí hasta muchos años después lo que significaba inversión de valores, ya visto como inverso, lo contrario a el valor. Y a veces, don Miguel, uno se queda así con ese tipo de dudas, claro, por no preguntar. Usted ve, yo tengo que preguntarle a usted que venga con una pizarra y una tiza a la vieja usanza y me explique a mí qué fue lo que quiso decir ese autor cuando mencionó lo que mencionó usted ahora. No, Olga, eso fue un letrero que encontraron. Eso es un anónimo. Olga. ¿Y dónde está Olga? Aquí. No, adelante. Yo pensaba, lo conversaba con mi esposo hace unas horas, del caso que ha sido muy resaltado en las redes sociales y que ha tomado mucha atención de la opinión pública, del joven que viendo una niña que se cayera por una alcantarilla. Ay, sí, Un héroe. Sí. ¿Cómo se llama? No recuerdo su Es nombre. un delivery de una es pulpería. Es un Olga, delivery. por favor, Olga, ve buscando el nombre en lo que tú hablas, porque es que hay que darle a ese muchacho el valor, hay que darle el reconocimiento que merece. Continúa. Yo quiero llevar ese análisis a un segundo nivel. Indudablemente que la acción es loable, que es hermoso y es aplaudible. Pero yo hablaba con Michael hace unas horas y yo decía, nosotros debemos repensarnos como sociedad. Porque si bien uno debe aplaudir este tipo de actitudes, la norma debería ser esa, que cuando uno ve a una persona en un peligro y uno pueda ayudarla, uno debe hacerlo. Y no por eso ser resaltado nadie, ni por eso ser el héroe del día, que probablemente en 2 días nadie se va a acordar de él. Nosotros hemos llegado a un punto de deterioro tal que el hecho de que la persona se comporte como naturalmente debería comportarse constituye una rareza y por tanto una motivación para ser exaltada a una persona. Yo siempre he dicho que el cumplimiento del deber no hace virtuoso a nadie. Porque los discursos no son congruentes. Es como cuando tú dices, mira, este es un buen funcionario, muy bien, y se aplaude, pero se supone que de antemano la función que debía ejecutar debía ser así. Exactamente. Entonces es como su trabajo. Entonces yo no le quito mérito a nada de eso, como el chico de aquella vez que se detuvo ante una joven que intentó suicidarse, que era un médico joven de una universidad. Ese tipo de situaciones a mí me conmueven bastante, porque para mí esa debe ser la actitud obligada, debería ser así. Pero mira, hay una tragedia detrás de ese hecho, detrás del heroísmo de ese muchacho, porque ese muchacho pudo haber sufrido una lesión al tirarse ahí. Y es el hecho de que, ¿por qué se hundió esa niña? Porque todavía aquí la gente se los roba. Se roba la alcantarilla, se roba un bien público. Eso es lo que hay detrás de todo eso, ¿entiendes? Entonces yo digo, hay de los 10 millones y medio de dominicanos, probablemente hay 5 que son capaces de robarse una alcantarilla. Yo no voy a decir que sea mucho o muy poco, pero ¿cuántas empresas hay que la compran? Dime. Sí, 4, así es. 4, 5. Entonces es muy fácil combatir ese tipo de robo y ese tipo de vandalismo
con las personas que lo hacen posible, porque esa alcantarilla no se come. Y el que se la roba no va a hacer absolutamente nada con ella, va a venderla a un sitio. ¿Y cuánta gente hay que compran una alcantarilla? ¿Entiendes? Ahí es que está el kit. Sí, pero indefectiblemente lo que yo estoy de acuerdo con Olga, de que cada quien deba a cumplir con su deber, pero eso no es un deber, ¿eh? Claro, porque es que el cumplimiento del deber, especialmente en el desempeño de funciones públicas, no hace virtuoso a nadie, porque esa es una obligación. Pero esto sí, en cualquier, incluso estaba leyendo, tratando de buscar el nombre del joven, de que esto había ocurrido justamente con otro repartidor, Guyen Yu, algo así, que fue prácticamente exaltado a la condición de héroe por haber salvado a una niña que como esta cayó en una alcantarilla. Claro. Eso en otro país de los que promueven ese tipo de comportamiento, pero es que él pudo haber hecho cualquier otra cosa, no lo que hizo. No, yo conversé con alguien que me lo comentó y que dice, alega que él tuvo o fue testigo, que cuando eso ocurrió, que la madre o la persona que andaba con la niña gritó, ese muchacho salió huyendo y se tiró sin pensarlo, para salvar a la niña. Yo vi una entrevista que le hicieran y él estaba narrando el acontecimiento. Él dice que prácticamente entró en una especie de delirium al momento de escuchar a la madre, que le conmovió. Dice, yo soy hijo, yo soy hermano, y cuando la madre habla y dice, se me va a morir mi hija, me cayó por la alcantarilla, él dijo, yo no lo pensé, y se lanzó. Ese muchacho es un héroe. Eso no es cumplimiento de un deber, eso es un poquito más allá. Yo estoy de acuerdo. Ahora, porque él no estaba obligado a hacerlo. Claro que no. Es un héroe feo. No importa. Debería estar en todas las primeras planas de todos los periódicos de este país y en los digitales con su nombre. Yo me he hartado de buscar el nombre ahora a través de... Mira, ¿quiere que te pase? Tú has tocado un tema que es de mi interés. Tú sabes que los medios de comunicación, la prensa nacional, ha perdido el interés por las grandes historias. Y que el 90% de las cosas que se comentan en la radio y que nosotros comentamos en la radio, no, es todo política, es decir, lo que dice un político de otro político y de él mismo. Por eso el 90% de la información que publican los medios y que nosotros comentamos aquí tiene que ver con dijo, agregó, afirmó, reafirmó, subrayó, y a veces subrayan sin haber subrayado y a veces afirman sin haber afirmado. ¿Entiendes? Una vez le pregunté yo a un reportero del Caribe cuando dijo, el presidente afirmó ayer, y yo dije, mira, ahí no está afirmando nada, y es lo que está diciendo. Ah, pero es lo mismo. Es lo mismo. No es lo mismo. Yo quiero decirle lo siguiente, don Miguel, ya al final de mi parte. Denis Manuel Batista se llama, Valentín. Pues Denis Manuel Batista. Es un menor de edad, por eso muchos medios han omitido el nombre. No, pero los nombres de los menores se omiten para asuntos legales y este caso no es el mismo. Él es un héroe. Denis Manuel Batista es un héroe que salvó una vida humana. Él es como el Spider-Man más Morales dominicano, el morenito, el Spider-Man de color de Valentín Medrano, para que no haya asuntos de racismo en este asunto, que no se entienda que lo haya. Denis Manuel Batista es el Spider-Man más inmortal que salvó la vida de una niña que pudo haber sido una más de las trágicas, valga la redundancia, de las tragedias que por el robo de alcantarillas se produce Valentín. en la República Dominicana. Entonces, dígame, ya acabamos. Leila te tiene que decir algo. Sí, ya acabamos, señores. Mañana a las 4 de la tarde aquí para otra entrega de este programa. Mientras tanto, un feliz resto del día y sigan con la programación.